Bendiciones con todos. Tema 19. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy los que son de Dios han vencido al maligno. Y utilizamos 1 Juan capítulo 4, versículos del 4 al 6, que dice lo siguiente. Pongan atención. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Maravillosa palabra, ¿no? Para el apóstol Juan era muy importante que los creyentes se mantuvieran firmes en la enseñanza del verdadero evangelio y que conocieran a Jesucristo tal y como la palabra de Dios lo presenta. No como algunas sectas los enseñan y cuyas doctrinas heréticas hacían tropezar a las personas, sino como verdaderos hijos de Dios que le han llegado a conocer tal como Él es. Ya anteriormente, Juan nos habló de la importancia de probar los espíritus si son de Dios. Y la forma en la cual podemos probarlos es a través de oír sus enseñanzas. Si éstas están en contra de la sana doctrina, entonces los tales son anticristos. Y ahora, el apóstol nos habla de permanecer en esta verdad, escuchando al Espíritu de verdad y rechazando todo error. Los que han vencido al maligno. 1 Juan capítulo 4, versículo 4 dice: Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. He aquí los que han vencido al maligno, los hijos de Dios. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La verdadera victoria se encuentra en conocer a Dios y alcanzar su misericordia. Misericordia que perdona nuestros pecados por medio de la fe en Cristo Jesús. Como pecadores estamos perdidos y éramos cautivos de nuestras propias maldades. Miren lo que dice 1 Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús les respondió, Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En este sentido, estábamos perdidos y sujetos a un imperio de iniquidad gobernado por Satanás. Pero en Cristo estas cadenas de esclavitud se rompieron y venimos a ser libres de la condenación eterna y del imperio del maligno. Desde este momento, aquel que antes vivía en servidumbre de pecado viene a ser libre y heredero de sus maravillosas promesas. Gálatas capítulo 4, versículo 7 dice: así que ya no eras esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Como herederos de Dios, venimos a ser morada del Espíritu Santo, el cual es la garantía de que realmente Dios mora en nosotros y le pertenecemos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 5 dice:
mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras de su espíritu. Por esto Juan dice que aquel que es de Dios ha vencido, porque mayor es Dios que el que está en el mundo. Este es el diablo, el que está en el mundo. Por esa misma razón Pablo sabía que no había poder alguno que lo pudiese separar del amor de Dios. Y en Cristo somos más que vencedores. Esta es maravillosa esta cita bíblica. Póngale mucha atención. Romanos capítulo 8, versículo del 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Maravillosa palabra, ¿no es cierto? El mundo sigue su propia senda de maldad. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Tristemente, aquellos que no han conocido a Dios no entienden su palabra, sino que siguen los principios de este mundo y las prácticas encajando perfectamente en este mundo. Por eso dice el texto, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. El mundo corre en una senda de desilusión y pecado. Para ellos este mundo es lo único que existe y han aprendido a convivir con él. Pero sus caminos son sendas de perdición. Sin embargo, el cristiano no puede seguir este camino, lo que al que está en el mundo le parece cosa extraña. Sí, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4, mire lo que dice. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. El mundo jamás nos comprenderá, pero es importante mantenernos firmes sin fluctuar en nuestra fe. El espíritu de verdad versus el espíritu de error. Primera Juan capítulo 4 versículo 6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Claramente. Finalmente, aquel que es de Dios oye y cree la verdadera doctrina predicada. Escucha y acepta el evangelio de Cristo. Pero aquellos que no son de Dios
sino que viven según sus deseos y principios de este mundo, no escucha el mensaje verdadero, sino sigue el error. El texto dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Lamentablemente, los que están en el mundo sin Dios sigue al espíritu de error, en el cual los engaña para su propia perdición. De hecho, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en el cual es la imagen de Dios. ¿Qué les parece? Satanás ha cegado el entendimiento de las personas para que no crean en el evangelio, porque sabe que aquel que cree alcanza misericordia por medio de la fe. Pero nosotros, los que hemos creído al verdadero mensaje del evangelio, hemos llegado a conocer al Padre y a su Hijo, para que por medio de la fe seamos capaces de discernir entre la verdad y el error. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? ¿Cuántos engañadores por el mundo? Pero pensándolo bien, ¿por qué las personas, sobre todo los cristianos, se dan a engañar? ¿Cuándo? ¿Por qué razón? Seguramente dejó de leer y meditar en la palabra de Dios. ¿Sí? Porque ya hablamos que con la palabra verdadera se puede conocer si hay una mala enseñanza o no. Entonces, todo aquel cristiano, por eso la recomendación es leer, meditar en la palabra de día y de noche. A Josué tenía que hacer un gran trabajo y para poderlo lograr, el Señor le dijo, tienes que meditar en la palabra de día y de noche para que seas prosperado. Y esa petición o ese mandamiento no es solo para Josué, es para cada cristiano. Josué no se dejó engañar. Josué pudo triunfar, luchó y ganó las batallas. Nosotros tenemos batallas que luchar, que enfrentar. Pero lo lograremos con la palabra, pues. ¿Sí? Meditando en la palabra de día y de noche. Pero si de meditar en ella, estamos raquíticos espiritualmente. Estamos débiles espiritualmente. Entonces, cualquier enseñanza falsa, Satanás aprovecha, la mete en la mente, en el corazón, y cuando acuerda, ¡pum! Como aquel que dijo, ¿cuántos años he estado engañado? Ahora entiendo la verdad. Y lamentablemente sigue engañado todavía, porque se olvidó de meditar en la palabra, de poner en práctica la palabra de Dios. Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra tiene que llenarnos todos los días. A usted que está escuchando la palabra de Dios, usted que se da unos minutos para escuchar la palabra, y esto le ha hecho pensar, le ha hecho reflexionar. Y le ha conmovido en su mente y en su corazón y desea buscar a Cristo. Nosotros le ayudamos presentándole la oración de fe para que usted venga a los pies de Cristo. ¿Sí? Usted puede hacer una oración con sus propias palabras, pero aquí un ejemplo, una guía, porque usted necesita venir a Cristo, necesita conocer la verdadera palabra, necesita poner en práctica esa verdadera palabra en su vida. La oración de fe dice así, repítela con todo su corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna.
Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la salvación, la vida eterna. Ahora usted aceptó a Cristo, tiene que venir a meditar en la palabra todos los días para ser prosperado, para descubrir la sana doctrina, para estar fuerte espiritualmente y para mucho más. Pide la ayuda del Espíritu Santo. Pide la ayuda que le ayude a discernir, que le ayude a poner en práctica, que le ayude después a predicar esa palabra. Ore en cada momento, en cada circunstancia. Haga peticiones. Cante alabanza al Señor, adore al Señor por haberle regalado la salvación, por las bendiciones y por sus maravillas. Y venga a la iglesia, acá juntos seguiremos aprendiendo las verdades del Señor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Tu palabra que cada día nos enseña, cada día nos advierte, cada día nos prepara. En este caso contra las herejías, contra las falsas enseñanzas. Nos animas a leer, a poner en práctica tu palabra, Señor, a meditar en ella, Señor, y a confrontarla, Señor, con la falsa enseñanza, mi Dios. Padre, es verdad que nuestra carne a veces rechaza tu palabra, nuestra carne pecaminosa, Señor. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo nos acompañe, que tu Espíritu Santo nos dé una porción más de Él en nosotros, que nos derrame el amor de Dios y que nos haga recordar la palabra que leemos, que meditamos, Señor, y que la pongamos en práctica y después la prediquemos, Señor. Que esta palabra, Señor, que va a ser lanzada por el mundo, Padre, el Espíritu Santo haga que las personas la escuchen. Pero la escuchen de una manera en que los traiga a los pies de Cristo, que se conviertan, les traiga esperanza de vida eterna. Sí, Señor. Y que el Espíritu Santo le haga germinar esta palabra y esta palabra traiga un reavivamiento, una cosecha, un cambio en este mundo que adolece, Señor. Por eso te damos gracias y alabamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros para que también conozcan las verdades del Señor. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.